Muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País en esta primera conferencia del año 2022. Esta tarde vamos a iniciar esta actividad, la primera del año, con una conferencia y para ello tengo el honor de cederle la palabra a nuestra consejera de Educación y Literatura, doña Leticia Jiménez Ayala, que nos presentará a nuestro conferenciante y conducirá este acto. Hola, buenas tardes a todos. Como bien decía Pedro, inauguramos hoy un nuevo año de la cultura, el año 2022. Esperemos que la situación sanitaria nos permita seguir realizando este tipo de encuentros y si no, como llevamos haciendo desde los 2 últimos años, intentaremos que llegue a todas las casas a través de plataformas como YouTube, grabando el material tan importante que nos está quedando de estas conferencias. La conferencia de hoy es a cargo de don Antonio Cortiñas Guntin y nos va a hablar de su labor como traductor de un diario interesantísimo que ha sido recientemente publicado por una editorial local, la editorial Nova Espartaria, que como decía es de Cartagena, y que ha sido recientemente publicado en noviembre del año pasado. El título de la conferencia es Guillermo Leverkus, la acción humanitaria de un cónsul británico durante la Guerra Civil Española en Cartagena, y sabemos que va a ser un tema muy interesante, sobre todo por lo innovador que nos puede resultar la traducción de este diario. Contamos también con la presencia de la persona que ha realizado el prólogo de la obra, que es Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de la ciudad de Cartagena. Y bueno, Antonio es compañero mío de clase italiano y no le gusta mucho que hablemos de su currículo, pero podemos resumirlo todo lo que ha llevado a cabo, que no es poco, en las siguientes cosas que voy a enumerar. Es filólogo, ha sido profesor, diplomático, militar y observador militar electoral internacional. Ha vivido durante más de 15 años en diferentes países y ha traducido, como veis, esta obra con más de 200.000 palabras distintas. Es amante de la cultura italiana y por eso tengo el honor de compartir con él las lecciones. En este diario, la obra que se presentó, se nos describen las penurias que sufrieron los cartageneros, la ciudad portuaria, durante los años de la contienda, y veremos cómo este cónsul británico ayudó con la huida a Gibraltar de numerosos ciudadanos. Es, como decíamos, un diario muy interesante. La verdad lo ha llegado a definir la labor humanitaria de Leverkus como si fuera la de la lista de Schindler, aunque consiste más en la labor de una persona, un empresario acomodado que quiso ayudar a los ciudadanos durante el conflicto bélico. Y bueno, yo quería citar unas palabras muy interesantes de un escritor que se llama Alberto Manguel, no sé si las conocéis, que habla de la traducción, del arte de traducir, y dicen así: el lector ideal es el traductor. Es capaz de desmenuzar un texto, retirarle la piel, cortarlo hasta la médula, seguir cada arteria y cada vena y luego poner en pie a un nuevo ser viviente. Os dejamos con Antonio, que seguramente va a ser, como os decía, la lectura del año 2022 del año de Cartagena. Y como me dicen los lectores que están en ello, yo ya he adquirido un ejemplar, es un diario apasionante que no puedes dejar de leer en ningún momento. Así que quiero darle la bienvenida a mi compañero. Buenas tardes. ¿Me oyen al final? Perfecto. Pues buenas tardes a todos y, por supuesto, en primer lugar, tengo que darle las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, a su director, Pedro Negroles, y a su consejera de Educación, Leticia Jiménez. Por supuesto, también a Luis Miguel Pérez Adán, nuestro historiador municipal. Gracias por venir.
Claudia Casú, directora de la Escuela de Idiomas, gracias, y a todo el mundo, gracias por venir. Vamos al tema. El tema es que el cónsul Guillermo Leverkus escribió un diario en inglés, día a día, desde el año 1936 hasta el año 1939, aquí en Cartagena, y que yo he traducido. En mi opinión es un libro muy importante por 3 razones. Por inédito, porque no fue escrito para que lo publicara, y porque está escrito por un extranjero, es decir, el punto de vista no es ninguno de las fuerzas en conflicto, ni tampoco siquiera el de la ciudadanía española. ¿Quién era Guillermo Leverkus? Esta es una corta biografía. Nace en Inglaterra, pero su familia, su padre, provenía de Alemania. Se educa en Alemania, en Inglaterra y en España. Se casa en el 1911 y se hace cargo de la compañía que había fundado su padre, que era la compañía de traída de aguas a Cartagena. Él y su mujer tienen 4 hijos en realidad. El primero fallece antes de cumplir 1 año y los otros 3 sobreviven. Vivieron en Molinos. Tuvieron una casa en Perín, el famoso castillo de Perín, claro. Fue vicecónsul británico en Cartagena, todo el mundo le llamaba Don Guillermo, y vivió toda su vida en Cartagena, hasta los 84 años, que falleció en el año 67. ¿Cómo ha surgido este libro? Pues por un cúmulo de casualidades muy interesantes. Mali y Pablo Lorente no están aquí, pero Mali en concreto era amiga de la nieta de Leverkus. Universidad de Mayores, habla con su profesor de Historia en la Universidad de Mayores, aquí presente, Luis Miguel Pérez Adán, y le dice además que Jill, la nieta de Leverkus, tiene en su poder unos diarios que ha escrito su padre y, lógicamente, el punto de vista del historiador es: me gustaría verlos. Los diarios están en inglés. Luis Miguel se pone en contacto conmigo y lo demás ya es historia. Yo quiero hablarles de cómo él habla de estos años terribles de la guerra en Cartagena, sobre todo el año 36, que ha sido terrible, y de lo que yo he aprendido traduciendo este diario. Y mi opinión es que los 3 años de la guerra, los 3 años y pico de la guerra, se dividen en Cartagena, en concreto, en 2, leyendo el libro, en 2 partes. La primera parte es de furor, digamos, revolucionario, todo el año 36, creación de milicias, etcétera. Y al llegar al año 37 y el resto, pues es una pérdida de la moral muy grande de la gente. La gente lucha por sobrevivir, es una agonía cada vez más difícil la vida hasta terminar la guerra, pasando hambre. ¿Qué dice Leverkus del primer año, del 36? Estos son los hechos que sucedieron más relevantes en el mundo y en España durante el año 36. ¿De qué habla Leverkus? De cómo se llegó hasta la situación del año 36, del voto, de cómo se votaba en las elecciones en aquella época, en concreto del voto femenino, de las elecciones, de la propaganda, de las tristemente conocidas como sacas y paseos, del asesinato de oficiales en los buques Río Sil y España y de guardias civiles y de otras personas, de la euforia revolucionaria, de los buques de guerra británicos en concreto que venían permanentemente a Cartagena, de los barcos mercantes británicos que venían a Cartagena a hacer su negocio, y lo hicieron sin duda. Y ya en el año 36 Leverkus empieza a embarcar personas con pasaportes y documentos falsos. ¿Qué dice Leverkus? Pues yo les voy a dar unas cuantas pinceladas de lo que él escribe para que se hagan una idea. ¿Qué dice, por ejemplo, del voto y del voto femenino? Esto lo dice en el año 36, en diciembre. Dice:
Inglaterra habla de la importancia de las elecciones y de la fuerza y de la importancia que tienen para un gobierno parlamentario legalmente constituido. Eso está muy bien. Pero ¿qué saben las Islas Británicas sobre las elecciones en España? Sus engaños, sus trampas, los asuntos solapados que normalmente son utilizados por la maquinaria de los partidos que mandan para obtener la mayoría en todas las elecciones, incluidas las del último febrero del año 36. Uno puede dividir las elecciones entre elecciones y protestas. En las elecciones puede haber más o menos una expresión de los votos que se han depositado, pero ¿por quién? Los delegados de los partidos en los diferentes centros de votación deberían vigilar que no se hace trampa, pero cuando los extremistas los amenazan a ellos y a los agentes electorales, entonces normalmente ya no son tan valientes. Una complicación se añade a todo esto en España. Las mujeres consiguieron el derecho a votar. En las primeras elecciones apoyaron a las derechas, ya que la mujer en general quiere ley y orden. Pero las izquierdas aprendieron y organizaron su sección femenina. Por esto, si una mujer aparece en las primeras horas de 10 colegios electorales donde se vota, y en el primer lugar es María, votante 101, y en el segundo es Juana, la votante 211, pues puede votar 10 veces. Esto es voto múltiple, que es algo desconocido en Inglaterra. Y luego las Marías y las Juanas reales, con derecho a voto, pueden querer votar, pero ya se les prohíbe porque ya han votado. Una vez que se han cerrado los colegios electorales, las listas firmadas y enviadas a los que recuentan los votos, el juego comienza de verdad. Y hay protestas. Se cuenta, se recuenta y recuenta. 2 y 2 son 5, o quizás son 3, según convenga al partido que controla los resultados que llegan, con la intención de incrementar la mayoría mediante medios más o menos honrados. Por esta razón, el Frente Popular en enero exigió el poder, de modo que fuesen ellos quienes controlasen el departamento de protestas. Y como ya he dicho, si las clases medias que votaron al Frente Popular supiesen que eso significaba Rusia, asesinatos y comunismo y ruina, quizá la mayoría hubiera votado de manera diferente. Y continúa. Cuando las elecciones tuvieron lugar al comienzo de este año, se llevaron a cabo de nuevo las mismas maniobras, para no asustar a las clases medias, siguiendo las instrucciones de Rusia, tal como se hizo también en las elecciones francesas. Yo les recuerdo que en ese momento en España había un gobierno de Frente Popular, es decir, de partidos de izquierdas, pero en Francia también había un gobierno de Frente Popular, de partidos de izquierdas. La opinión de Leverkusen es: quizás hubiese un 30% del electorado que fuese de derechas, o como se dice ahora, fascistas. Un 40% de la clase media de votantes indecisos y un 30% de izquierdas, como se dice ahora, marxistas. Mediante el engaño de nuevo del 40%, estos fueron el factor decisivo para darle la victoria a los de izquierdas. E inmediatamente después comenzó la toma de las calles por la turba. Y las clases medias tuvieron su primer susto cuando ya era demasiado tarde y nunca han dejado de estar asustados desde entonces. En lo que va de año, el 30% de las derechas ha desaparecido en todas aquellas regiones controladas por Largo Caballero, o los han arruinado mediante asesinatos, confiscación de capital, expulsión de sus puestos oficiales, etc. Y ahora, el 40% de esa clase media quizás hubiese preferido ser fascista que comunista. Habla de la radio, de la propaganda, habla de las tristemente conocidas como sacas y paseos, asesinatos. Y, por ejemplo, para dar una idea del ambiente revolucionario de entonces, diré que en octubre del 36, Leverkusen dice: todo el mundo en la calle lleva un mono de trabajo como uniforme. Todo el mundo va armado. Todo el mundo está ansioso de demostrar su poder. Han hundido un destructor y unos 100 hombres de esta zona, sobre todo de San Antón, han fallecido. Las mujeres de sus familias quisieron entrar en la prisión y en represalia matar a los sospechosos políticos, a los rehenes que están allí. Pero han podido impedirles la entrada esta vez. Aún así, todos estos problemas se han olvidado cuando el material ruso empezó a entrar a raudales y también los expertos rusos. ¡Qué confianza! ¡Qué optimismo! Ahora con Rusia abiertamente de nuestro lado y con armas adecuadas, ahora en cosa de, digamos, una semana, habremos ganado. Todo se habrá acabado y será el paraíso. Por lo tanto, se está preparando una gran manifestación a favor de Rusia para el domingo 18 de octubre.
pero el 18 de octubre hubo un bombardeo, el primero, en Cartagena. Y dice Leverkus: comenzó de repente a las 6:30 de la mañana, un bombardeo con un gran estruendo. Salté de la cama, los cañones antiaéreos empezaron a contestar y en 10 minutos se había acabado todo. Todos los cristales de esta zona se rompieron, todos los balcones están dañados, unas cuantas personas han muerto, otras están heridas. Así que, por supuesto, la prisión se abrió a la turba y masacraron a unas 50 personas. Algunos de ellos muy buenos amigos míos, algunos ciudadanos muy respetables. Y sus cadáveres se los han llevado en 2 camiones. Después, según se ha dicho, por la noche mataron a los que aún quedaban en la prisión. Y también, si el rumor es correcto, a 6 militares por haber estado en la cama con sus mujeres en lugar de atender adecuadamente al servicio de guardia que tenían. Y la manifestación prorrusa se ha cancelado. Y Leverkus continúa elaborando sobre esto y dice: los asesinatos que hubo en agosto fueron terribles, pero estos de octubre son casi peores. En el primer caso, los asesinatos fueron causados por una turba enloquecida, una turba a la que las autoridades tuvieron miedo a enfrentarse. En este segundo caso, fue una decisión tomada a sangre fría, en una oficina del gobierno local, con listas confeccionadas y preparadas adecuadamente. Las 50 víctimas se redujeron a 49, porque el número 50, Crispín, dijo que él no era un prisionero, sino que su estancia en la prisión era voluntaria, porque le era más conveniente vivir allí con su mujer y sus hijas, porque eran rehenes, estaban prisioneras como rehenes. Entre los 49 había amigos íntimos míos, como Vicente, que en toda su vida siempre había hecho el bien y nunca se metió en política. Las personas que confeccionaron estas listas y llevaron a cabo las matanzas, algunos de ellos los conozco personalmente y tengo que tratarlos como si fueran ciudadanos honrados. Tengo que escribirles cartas dirigiéndome a ellos como distinguido amigo o muy amigos míos. Me he encontrado con trabajadores municipales de los cuales sé con certeza que son asesinos y que han asesinado a amigos míos. Y llevan grandes pistolas al cinto, incluso en el puesto de trabajo. Y yo he tenido que fingir que son seres humanos normales y corrientes. Pero de una manera gradual uno se ha vuelto más y más indiferente a todos estos terribles asuntos. Otro ejemplo de la euforia revolucionaria de esos días. Uno de nuestros trabajadores, dice Leverkus, se unió a las milicias a principio de los problemas. La compañía está obligada a pagarle su sueldo, incluso los aumentos. Volvió muy feliz de una expedición. Tenía que conducir a 2 curas desde Totana hasta Cartagena. Los asesinó durante el viaje y luego le dijo al juez dónde podía encontrar los cadáveres. Estaba tan orgulloso de su hazaña que no supe cómo hablar con él. Aspectos económicos de esta época. Pues hay también una toma del poder, no solamente político, claro, sino económico localmente. Dice, por ejemplo, en noviembre del 36, dice: creo que la temporada de la naranja será pobre. La CNT quiere controlar en exclusiva la exportación de naranjas como un monopolio propio. ¿Comprará Inglaterra en tales condiciones? Alemania, desde luego, no comprará en absoluto. Entiendo que Rusia sí estará de acuerdo en aceptar un gran tanto por ciento de cosecha de naranjas por bombas y material de guerra. Otro. Nuestro trabajador Martos tiene ya casi 40 años de edad y tendrá que ir al frente a luchar. Pobre desgraciado, es uno de nuestros mejores trabajadores. Los trabajadores del gas y de la electricidad consiguen la exención, con la condición de que su empresa sea colectivizada. Pero nuestra compañía, al ser extranjera, no puede tener ese tratamiento. Y ahora nuestros hombres tienen que sufrir y no reciben la suficiente protección de sus representantes sindicales. La compañía de tranvías, que era, por cierto, del cónsul belga, está recibiendo el mismo tratamiento que nosotros. Y ahora viene el aspecto que, en mi opinión, es el más importante, porque es el cambio de la moral en la gente, que es el famoso bombardeo de las 4 horas. Esta es la compañía de Leverkus y sus trabajadores. Otra vez los hechos del año 36, y estos son fotos del famoso bombardeo de las 4 horas que tuvo lugar el 25 de noviembre del 36. Dice: la noche pasada no pude continuar. Hubo un ataque aéreo tal como prometió el general de Sevilla, se refiere a
Gonzalo Queipe de Llano, como regalo en el día de su santo. Malditos todos. Podíamos apañárnoslas muy bien sin estos regalos. A las 5:30 de la tarde cayeron las 2 primeras bombas. El ruido prolongado comenzó de nuevo, continuando hasta las 10 menos cuarto de la noche. La primera hora se hizo larguísima, pero luego uno se olvida del tiempo y se acostumbra a la rutina de los ruidos, de los silbidos de las bombas cayendo y luego la explosión. Y uno se queda más tranquilo cuando no se oye la melodía del silbido. Yo estaba apoyado contra una pared interior que temblaba tanto que me pareció que sería más fácil que no me apoyase en ella y abrazarme a mis piernas, como se hace en los barcos, justo sobre mi cabeza. A veces la explosión era tan brutal que yo intentaba esconder mi cabeza como si fuese una tortuga. Me fui a la cama sin quitarme la ropa, caso de que estos tipos decidiesen darnos una segunda demostración. Y luego describe los daños de este famoso bombardeo de las 4 horas. Estos son unos que se pueden ver, ahora pondré otros. Dice, en el centro de la Alameda había un gran cráter y las vías del tranvía estaban al aire. En las casas baratas y en Quitapellejos muchas casas no tenían techo. El Teatro Circo tenía una herida en forma de un gran agujero en su costado. El almacén de García Martínez, en el Ensanche, tenía almacenada madera y estuvo ardiendo durante muchas horas. El garaje de Peñarroya destrozado, y así todo. Cerca de nuestro depósito de agua se refiere, en Montesacro se encontró intacta una bomba incendiaria que no hizo explosión. Se la dieron al Grenade, que es un barco de guerra inglés, como regalo de Cartagena. Una bomba cayó en las puertas de Murcia, enfrente del Banco Hispanoamericano, destrozando la alcantarilla y todas las conducciones y dejando las vías de tranvía al aire. Otra bomba machacó la Pilarica, la pañería de Davia y las casas de al lado. En algunas droguerías se ha causado daño y ahora están emitiendo vapores químicos de diferentes intensidades. Otro lugar de preocupación es la Policlínica Roldán, que aquí la pueden ver en una foto, en la izquierda. El Hospital de Caridad. La bomba destrozó la calle, las tuberías, dañó seriamente los cimientos de la pared principal. Otra bomba cayó en la parte de atrás de los vehículos para funerales y en la sala de hospital para mujeres tísicas afectadas por la tuberculosis. Quizás haya 30 muertos. En la Misericordia cayeron otras 2 y me temo que habrá niños entre los muertos. Otras bombas cayeron a lo largo del puerto, en el Arsenal, el número de bajas lo mantienen en secreto, y cerca de la compañía del gas. Es decir, han estado salpicando toda la ciudad de un modo neutral, sin distingos. Y como se puede ver en la foto, añado yo, bastante disperso por toda la ciudad. En total, probablemente hayan muerto unas 100 personas y cientos de ellas han resultado heridos. Los heridos y enfermos están siendo evacuados a Murcia. No hay tiendas abiertas, las panaderías no han cocido, los sitios para comer en la ciudad están cerrados. Pero yo preferiría que no volvieran esta noche. Estos días tiemblo y salto al mínimo ruido. La defensa antisubmarinos está puesta en la bocana del puerto y el Leopard, se refiere a un buque de guerra alemán, continúa rondando con el consiguiente enfado de las autoridades de la Marina. 2 días después de este bombardeo de 4 horas, que fue un bombardeo muy, muy potente, dice Leverkus, hoy todo el mundo está asustado a más no poder. Y yo creo que piensan que la partida se ha terminado. Se supone que Sevilla ha dicho que hoy es la festividad de San Jaime y que habría que hacer una visita al Jaime, que estaba aquí en el puerto, claro. La gente se cree que hay unas 20.000 tropas concentradas en las Islas Baleares para desembarcar en nuestra zona. Yo creo que son sin duda exageraciones. Pero es un día de alarmas, de miedos y de pánico. Cartagena está sintiendo un sentimiento fatalista de que vendrá un final terrible. Es la pérdida de toda esperanza. Es una atmósfera de lo más peculiar la que hay en toda la ciudad. Los rusos han establecido su cuartel en la Intendencia de Marina, en la muralla, y esta tarde se dijo que el embajador ruso había salido de España desde Cartagena. Cándida vino unas pocas horas y se fue. Cándida es una mujer muy importante, mencionada muchas veces en el diario, porque es no solamente la cocinera, sino el ama de llaves y parte de la casa de Leverkus. Y este es el momento en que los 3 únicos cónsules que quedaban en Cartagena, que eran el cónsul francés Adam, el belga Bajou y Leverkus, el inglés, deciden todos vivir
en una misma casa, que es la casa de Leverkusen. Lo consideraban más seguro. Como saben ustedes, en el año 36 se llegó a un acuerdo internacional de no intervención para no ayudar, en teoría, a ninguno de los dos bandos, aunque en realidad se estaba ayudando a los dos bandos, ¿no?, en conflicto. Y entonces él habla, como tiene un contacto directo con todos los buques ingleses que vienen al puerto de Cartagena y que estaban viniendo a diario, y dice que la intervención, la no intervención, queda perfectamente ridiculizada porque no cumple su tarea, ¿no? Dice, en su opinión, Leverkusen, ¿cuál es la situación entre España e Inglaterra? Inglaterra se ha portado bien. No ha proporcionado, estamos hablando del año 36, no ha proporcionado en cantidades apreciables ni armamentos, ni hombres, cosa que sí han hecho los alemanes, los italianos, los rusos y los franceses. Pero tiene el voto de calidad decisivo en el Comité de No Intervención y no lo ha utilizado, prefiriendo quedarse neutral. Inglaterra no es popular en el bando de Franco y compañía, pues no se ha decantado por ellos, aunque ataquen al comunismo, porque no quieren ver que Alemania e Italia incrementen su influencia y su importancia en el Mediterráneo para desventaja de Inglaterra. Por otra parte, Inglaterra tampoco se ha decantado por el bando del comunismo ruso de Largo Caballero y en realidad ha actuado como un freno de Francia, cuyo Frente Popular también quería participar en esta gresca española. Así que tampoco es popular en Valencia. Inglaterra está lista para actuar desde el punto de vista humanitario, pero los dos bandos de este país son demasiado salvajes para permitir que se haga nada. Termino con el año 36, que es, repito, el año más triste de todos. ¿Y de qué sigue hablando Leverkusen? Y si quieren ustedes lo vemos después. De los barcos mercantes ingleses, muchísimos. Del Chipé, un delincuente gitano que fue linchado por la gente en Cartagena. Del caso Borchgrave, del embajador belga en Madrid, que fue asesinado. De la requisa de radios, se ordenó requisar todas las radios en Cartagena. Y de que un montón de personas de repente tienen un gran ansia de escaparse, de irse. Y de estas personas evacuadas, en el año 36, Leverkusen ya hace un resumen. Leo. Edición especial de Navidades, dice Leverkusen, que solamente debe de ser mostrada a amigos de confianza. Dice, en los 4 últimos meses he tenido que hacer un cierto número de evacuaciones. Los refugiados británicos puede ser que impliquen trabajo extra, pero por otra parte, nada de lo que preocuparse. Pero cuando tengo que interesarme por otras personas, mi posición se transforma en algo diferente. Todo el mundo está en peligro y con dificultades. La Marina de Guerra británica está preparada para ayudarme. He sacado ya a una madre y sus 10 hijos. Tampoco hubo problemas con las zaragozanas, no especifica más. Dice, ha sido más difícil gestionar los casos de la mujer del cónsul alemán, se refiere al cónsul Fricke, que se fueron al principio de la guerra. Y la mujer, o es la viuda, se pregunta, del capitán del submarino B5 y la viuda del submarino C3. Pero cuando un hombre de más de 50 años, Leverkusen, tiene que aceptar y comportarse con los encantos de una pimpinela escarlata, las cosas se complican. Pone varios ejemplos. Sentí un largo estremecimiento cuando al primer intento metimos a un anciano canónigo a bordo del destructor británico, junto con un cargamento de melones. Y se le avisó al comandante, el sacerdote está a bordo. Inmediatamente le eché un vistazo a su cabeza, pero el pelo ya le había crecido sobre la tonsura. En el barco siguiente, Juanela se fue con un bebé de 7 meses y le dimos además unos niños gemelos. La verdadera madre estaba dispuesta a dejar sus hijos para que viajasen sin ellos. Juanela le dijo al capitán que ella podía hacerse cargo de un niño, pero no de todos, que tendría que hacerse cargo el capitán. Y en el último momento fuimos capaces de meter a la verdadera madre. El siguiente destructor se llevó a un funcionario municipal. El alcalde quiso hacer una visita de cortesía al destructor y teníamos miedo de que fuese a encontrar a su funcionario allí. La siguiente semana quisimos enviar a la mujer y a los hijos del funcionario, pero no fuimos capaces de gestionarlo y tuvimos que enviarla a Alicante. Las autoridades decían que si le dábamos permiso a ella para irse, su marido también podría querer irse. ¿Cómo nos reímos? Pero luego el marido nos preguntaba que dónde estaba su familia y no sabíamos si estaba en Marsella o en Orán.
Y así va contando más, y solamente a finales del año 36 menciona 40 personas. Las menciona. Posiblemente fueran más. Termino con el año 36. Pasamos al año 37. En el año 37, si ustedes hablan con historiadores, pues todos dicen que el momento más importante, más relevante de la guerra, quizás en Cartagena, sea el momento en que se crea un mando unificado civil, militar. El gobierno de la República ordena que el mando del Arsenal y el mando de Cartagena sea único. Esto tiene la implicación directa de que se recupera por parte del Estado el ejercicio del poder. Y, por supuesto, también demuestra la importancia que tenía para Cartagena, para el gobierno de la República, Cartagena como puerto, porque por Cartagena entraba todo. La alimentación de Madrid, las armas, los alimentos, todo. La población empieza a querer que todo esto se acabe, pero los más militantes no quieren, y por supuesto mucho menos los que tienen las manos manchadas de sangre. Es decir, repito, los historiadores dicen que este momento, esa decisión del gobierno, es posiblemente un momento que cambia la situación en Cartagena. Yo puedo estar de acuerdo, pero leyendo a Leverkus, el momento en que cambia, en mi opinión, la situación en Cartagena es el bombardeo de las 4 horas, porque es la pérdida de la moral. ¿Qué cosas suceden en el año 37? Leo las cosas de las que habla Leverkus. La euforia desaparece, la gente de Cartagena empieza a irse porque ya hay bombardeos permanentemente y no quiere estar en Cartagena. No hay ganas de trabajar en nada, escasean los productos de primera necesidad, empieza el razonamiento, se empiezan a sacrificar caballos y pollinos para carne de consumo porque la de cerdo y de vacuno desaparece. El dinero no llega, los precios suben, ahora les comentaré sobre los precios. Empiezan los cacheos en la calle en busca de armas que lleven los miembros de la UGT y de la CNT. Se habla de la Checa y del SIM, el Servicio de Información Militar, se le prohíbe a las viudas de los asesinados llevar luto, se continúa requisando las radios. Muchas personas hacen cola en la oficina de Leverkus para irse de España, y Leverkus se autonombra a sí mismo como cabo cartero de la Marina, de la Armada, porque en cada viaje de barco venían paquetes de 300 o 500 cartas de Cartagena hacia Ferrol o hacia Cádiz y viceversa. Se requisan las radios. Leverkus se cansa, lógicamente, expresa dudas morales diciendo: ¿debo de continuar o no debo de continuar yo aquí? Porque él podría irse en cualquier momento. Y al final decide quedarse. Un ejemplo de los precios, tal como les dije. Un huevo en el año 36 costaba 45 céntimos. Los trabajadores del puerto o en el arsenal, o los que estaban fabricando armas, tenían unos salarios más altos. Pero me puedes corregir si me equivoco. Yo creo que un salario normal en aquella época podría andar sobre 10 pesetas. Bien, un huevo costaba 45 céntimos en el año 36. En el año 37, 13 pesetas la docena. En el año 38, 25 pesetas la docena. En el año 39, en enero, en marzo, 160 pesetas la docena. Los pescadores no quieren pescar. Les es más rentable patrullar, porque patrullar la defensa de alrededor de Cartagena. Leche hay en el año 36 y al principio del 37 hay leche condensada rusa en las tiendas. Pero a partir del mes de febrero del año 37, la leche condensada solamente se vende con receta médica. Y a partir del año 37, la mayor parte de las cosas se hacen por trueque. Y el dinero pierde el valor. Año 1938. ¿Qué cosas pasan? Pues sí que Leverkus habla del mundo internacional, de los grandes negocios, de los
y de los ingleses, de los barcos mercantes, de la hipocresía del mundo, de los estados, del embargo internacional que no funciona. Y Leverkus sigue ayudando a escapar a quien puede. Ejemplo de economía local. Dice, el mes pasado hubo tantos buques desembarcando sus cargas aquí, estamos hablando del año 38, que los trabajadores del puerto colectivizados han tenido además una paga diaria de 25 pesetas. Además de esa paga diaria de 25 pesetas, un plus de 500 pesetas. Pudiendo así subcontratar a un muchacho que les sustituya, haciendo el trabajo por ellos a 12,50. Ellos se quedan con las otras 12,50, están en casa y además se quedan con el plus. No está mal esta fórmula económica, dice Leverkus. Otro ejemplo de cómo son los negocios durante la guerra. El Atlantic Scout, que es un buque de transporte inglés. Dice, este barco es de 8.000 toneladas, dice, creo que tiene 14 años de edad. Lo compraron hace poco, al precio de saldo de 14.000 libras, para dedicarlo a este negocio español. Ahora se lo alquilan al gobierno español con contratos a tiempo a 8.000 libras al mes, con una factura mensual de solo 500 libras. Si esto es así realmente, los propietarios de barcos ingleses tienen que estar deseando que los horrores de España continúen por siempre jamás, mientras sigan encontrando dinero para pagarles. ¿Qué más cosas pasan en el año 37 y sobre todo en el 38? Los mozos de las quintas son llamados a filas, pero no los que les corresponde, sino 2 o 3 quintas más por arriba y 2 o 3 quintas más por abajo. Dice, la quinta del 28, del 29, del 40 y la del 41 y 27 tienen que presentarse. Bien. Es decir, están llamando a hombres casados de 32 años y a chavales de 17. Y así la masacre continúa. Ahora todo el mundo siente de un modo directo la guerra, y ya sea por los peligros de los bombardeos, por la falta de comida o por el envío de estos hombres al matadero. No hay ningún entusiasmo, ningún ánimo en ningún sitio. Comenta una cosa que se decía en aquella época, estoy hablando del año 38. Los chavales se han ido en tren a Murcia esta mañana, esta es su última canción infantil. La quinta del 41 necesita 2 vagones, una para los pañales y otra para los biberones. Sentido del humor. Bueno, es curioso, Leverkus es una persona que es muy seria y sin embargo tiene un gran sentido del humor. De hecho, el libro está plagado de ironías, pero es un sentido del humor británico. A mí ya me gustaría hablarles de esto, pero yo lo que les voy a comentar es de los chistes que él oye a la gente en España en aquella época. Dice, hablando de tabaco y de hacer extraperlo, sacándolo de los barcos que venían de fuera. Dice, la mejor manera de traficar con cigarrillos es la de llenar los bolsillos de uno con cigarrillos a bordo del barco. Y entonces decirle al carabinero que está a bordo de guardia, decirle, mira, mira, señalando al cielo. Y entonces allá se van los carabineros corriendo al refugio, por si hay un ataque aéreo, y uno no tiene más que ir detrás de ellos con el contrabando. Dice, por ahora esto funciona. Otro. Ha llegado un buque de transporte británico que está cargado de lentejas. Dice, es un trabajo singular y muy peligroso, porque produce elefantiasis. Los hombres entran con piernas delgadas y pantalones con bolsillos. Se meten en la bodega, se atan los pantalones por los tobillos y entonces salen andando como patos con piernas gruesas y los pantalones muy apretados. Otro. ¿Cuál es la mejor leche de España? La SAM, que era una marca de leche que existía entonces. ¿Y cuál es la peor leche de España? La SIM, el Servicio de Información Militar, las checas. Y claro, como esto lo escribe en inglés, después explica, esto es difícil de que se entienda en inglés y tal, pero él escribe. Otra, dice, como resultado del incendio de los depósitos de combustible en Valencia, el gobierno ha subido el precio, estamos hablando del 38, del combustible al doble, al prohibitivo precio de 2,5 pesetas el litro de combustible. Como un periódico local comentó en tono satírico, esto es muy cruel, porque ahora no podemos viajar en burro. Otro chiste sobre la constructora. Y un trabajador de la constructora se ha tomado una gran dosis de aceite de castor, que es lo que se tomaba para andar de vientre, tan grande que tuvo que salir corriendo desde su puesto de trabajo para ir al cuarto de baño. Los otros lo vieron y empezaron a correr también detrás de él, le pasaron y la mayoría no pararon de correr hasta que llegaron a casa. Y esto es el pánico que causan los ataques aéreos. Otro. ¿Saben ustedes cuál es el último chiste sobre el general Miaja? En Madrid, claro.
Está enfermo. ¿Cuál es el problema? El estómago, porque todo lo que toma lo devuelve. Se refería a la pérdida de Brunete. Este es un chiste muy interesante, pero este es del año 37. Dice, un hombre quiere suicidarse, pero no tiene el valor suficiente para hacerlo por sí mismo. Y entonces le dice su amigo, no hay problema, eso es muy fácil. Te vas a una reunión del Partido Comunista y gritas, ¡viva el fascismo! Y la muerte será instantánea. Así que cuando el hombre vio anunciado una reunión comunista, asistió a la discretamente y en el momento psicológicamente más adecuado dijo, ¡viva el fascismo! En ese momento el que dirigía la reunión le gritó a él y le dijo, tranquilízate o nos vas a meter a todos en problemas porque el que está en la puerta es de izquierdas. Y así que el hombre está todavía vivo. Pero este es el comentario interesante de Leverkus. Dice, hasta hace muy poco tiempo nadie se atrevería a hacer un chiste así. Y estamos hablando de marzo 37. Humor, bulos, cartillas de razonamiento que se cambian, cada vez hay menos que comer, la leche condensada, ya lo he dicho, con receta médica, los 3 cónsules viven juntos, hay visitas de miembros del Parlamento británico, visitas oficiales y del arzobispo de Canterbury, y Leverkus cuenta cómo lo engañan. La constructora a veces paga los salarios, a veces no. Hay un oficial de la Marina de Guerra británico que está ejerciendo como comandante en un buque español. Leverkus demuestra a la embajada británica y a las autoridades locales que efectivamente es un cabo cartero de la Marina y que no hay dobles intenciones porque lógicamente estaba prohibido mandar correo entre las dos partes. Habla de los voluntarios de las brigadas internacionales, de los desertores de las brigadas internacionales ingleses que vienen a pedirle ayuda a él, de la importancia de Cándida, los lugares que visita, la gente que le continúa pidiendo irse. Y al final resulta que en el año 38 los dos bandos ya admiten a Leverkus, los dos bandos, para que haga de intercambio de personas entre los dos bandos. La embajada británica en Valencia le permite irse cuando quiera, pero él no se va. Habla de Cartagena, habla de cómo pasa el tiempo, cómo se distrae con sus amigos, de la calle Balcones Azules y de las prostitutas, y cómo al final consigue que, por la vía de los amigos americanos, que se le dé a los niños en Cartagena un poco de pan y un poco de leche, una ración específica para los niños. A final de año del 38 le concede el gobierno británico la Orden del Imperio Británico, que es una medalla que está muy bien considerada en Inglaterra. Sigue ayudando a escapar a quien puede, los precios por las nubes, ya lo he comentado, y los médicos por primera vez empiezan a certificar que la gente se muere de hambre, porque no hay que comer, no hay. El sostén de la casa sigue siendo Cándida, habla de la depreciación de la peseta, de la República, que no tiene valor real. De hecho, en el año 39 ya, Franco hace bombardeos propagandísticos y bombardeando, en vez de con bombas, con pesetas de la República y con panes. Y después viene marzo del 39. Marzo del 39, los eventos de Cartagena, la contrarrevolución, los buques de la Armada zarpan en dirección a Túnez, la desgracia del castillo de Lite, hundido en escombreras con un solo disparo y casi 1.500 muertos, que por cierto les aconsejo visitar el Museo Militar, excelente exposición con respecto a esto y con respecto a muchas otras cosas, que además es gratis. Habla de la brigada comunista que consigue parar la contrarrevolución en Cartagena, Artemio Precioso Ugarte, que era el comandante de la brigada comunista que consigue parar eso y que por supuesto después escapa de España y que posteriormente, yo no lo sabía, fue presidente de Greenpeace. Habla de los últimos asesinatos en Cartagena y por fin, como el 1 de abril termina la guerra civil, Leverkus decide irse a su casa a Inglaterra a estar con su familia y sus hijos, que ya hacía 3 años que no los veía. Y vuelve en junio y sigue escribiendo. Empieza a hablar de la causa general, del número de fusilamientos, empieza a haber comida. Hay una gran desconfianza inicial con la nueva peseta y una cosa que a Leverkus le molesta muchísimo es la falta de reconciliación. Pero no solamente de falta de reconciliación entre el bando vencedor y el bando vencido, no.
es también la falta de reconciliación entre el bando vencedor, porque desconfía de sus propios partidarios que tuvieron que vivir todos estos años en Cartagena. Este es el Leverkus en su famoso coche, que no fue requisado. Y este ha sido prácticamente, ya estoy a punto de terminar, el tema de la conferencia de hoy. El cónsul del agua, como le llamaban algunos. Su diario personal ayudó a muchísimas personas. Como Leverkus ha sido muy discreto, es difícil decir el número exacto de personas. Pero una primera aproximación podría ser de manera directa más de 300 y de manera indirecta o que no mencione, pues podemos especular hasta 1000. Consiguió ayudar a muchísimas personas y sin distinción de colores políticos, porque como se pueden imaginar, al principio al principio intentaban huir de Cartagena personas no solamente que fueran partidarias del bando de Franco, sino que se sentían amenazadas por cualquier otro motivo. Pero, por ejemplo, en el año 39, los que iban a pedirle ayuda a Leverkus eran los republicanos, y también los ayudó. ¿Qué más puedo decirles? Que la gente agradecida le hizo un regalo. Ese es el libro que se ve ahí a la derecha en la foto, muy bien decorado, hecho a mano, con las firmas de muchas personas agradecidas de Cartagena, y también otros regalos como bandejas de plata o cosas parecidas. Leverkus fallece el 23 de julio del 67 y yo solamente quiero decirles que a mí el libro, repito, me parece muy interesante porque cuenta muchas cosas inéditas y eso es interesantísimo tanto para los historiadores como para los que no somos historiadores. Y además es porque, siendo el punto de vista de un extranjero, es un punto de vista diferente, lo cual no quita, en mi opinión, estoy convencido que Leverkus amaba a España y a Cartagena en concreto. Otro aspecto que no quiero dejar pasar de Leverkus es que tomó la decisión de no irse, cuando en realidad podría haberse ido en cualquier momento, lo cual demuestra su calidad como persona. Yo creo que esto es de justicia reconocerlo y estoy convencido de que Cartagena, la ciudad, de manera oficial, debería de reconocer esto. Pero esto no me atañe a mí. Termino aquí. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas estoy a su disposición. Sí, adelante. Una vez más tu gran labor de traducción, porque sin esa labor, sin ese trabajo tan importante y tan difícil, porque sé que es difícil, pues no tendríamos ahora esta documentación que, como has dicho a lo largo de la exposición, pues aclara muchas cosas que no se encuentran en ningún documento oficial, ni en ningún periódico, ni teníamos información de ello. Por eso es tan importante el diario del cónsul. Y bueno, y yo creo que ver publicado este libro a mí personalmente me produce una enorme alegría, porque desde el principio, como comentaste, desde que se inició esa aproximación a los nietos de Leverkus y pudimos tener ese material en nuestras manos, pues yo creo que ahora se ha puesto al alcance de todo el mundo y es un libro que los que lo están leyendo, yo voy a hacer un poco de publicidad, pues todos dicen lo mismo, que es un libro emocionante, ¿no? Por lo que cuenta y cómo lo cuenta el cónsul. Pero independientemente de todo esto, yo quisiera que tú me aclararas una cuestión, porque yo sigo sin entender muy claramente, y has terminado con ese principio de que él pudo irse y no se fue, porque se quedó a ayudar a las personas que necesitaban. Eso es cierto y está claramente constatado que así fue esa ayuda que dio a esas personas. Pero realmente él podía irse, o
él era una persona que tenía una empresa y él era el capital de esa empresa, él era el dueño de esa empresa y quizás tampoco podía pensar en irse porque tenía que defender su propia economía y su propia industria. Entonces a mí me queda un poco la duda de que a lo mejor, pues sí, él podía haberse ido, pero no se fue no solamente por la razón de ayudar, que lo hizo, sino porque realmente tenía que sostener el negocio familiar, el negocio privado que tenía con la traída de agua y con el abastecimiento de agua a la ciudad. A lo largo de la lectura de todo el diario, ¿se puede entrever en algún momento que él deje esa duda de decir, bueno, me gustaría irme con mi familia a Inglaterra, pero no puedo porque tengo el negocio aquí y no puedo abandonar el negocio, porque si me voy yo, ¿quién se queda a cargo de esto? Ya. Bien, como tú sabes muy bien, da gusto tener amigos, ¿eh? Como tú sabes muy bien, me lo sé de memoria, el libro. Te contesto con dos cosas que dice Leverkus. Por un lado, vamos a ponernos en situación. Estamos en el año 1936, estamos en España, y Leverkus usa corbata, gafas de oro, y es el presidente de la compañía de traídas de aguas. Y tiene muy claro su estatus social. Además de eso es el cónsul y además de eso se codea pues con las fuerzas vivas de la ciudad, como tiene que ser, como es lógico, pero más aún en aquella época. Entonces lo dice en algún momento: estoy muy interesado en seguir demostrando que a pesar de que todo el mundo vaya vestido con un mono, yo sigo llevando corbata y yo sigo siendo el jefe de esta empresa, y esta empresa no se puede colectivizar porque es extranjera. No lo dice así de claro como lo estoy diciendo yo, pero lo dice. Se puede leer. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que si tendría la posibilidad de irse en cualquier momento. Tan simple como decirle a un barco británico: ven y llévame. A un barco de guerra, me refiero. Pero no lo ha hecho. La gente le preguntaba: ¿cómo es posible que usted no quiera irse? Y entonces él normalmente daba con respuestas, lo dice también en el diario, con ironía inglesa, diciendo: no puedo irme porque tengo que hacer una tontería. Pero no era eso, era que quería quedarse y quería ayudar. ¿Que quería también continuar con su empresa? Claro, pero no creo que fuera el principal motor. Los otros dos cónsules que se quedaron, que creo recordar que era el cónsul francés y el belga, Sí. también podían irse y se sabe por qué motivo decidieron quedarse. De hecho se fueron. De hecho se iban de vacaciones, por ejemplo en Navidades, los otros. Y él, sin embargo, se quedaba. ¿Y el motivo de que los otros se quedaran durante toda la contienda? Pues similar, porque los otros también ayudaron. Lo que pasa es que los otros no escribieron un diario. Convivían en esa época esos tres cónsules de países occidentales, liberales, favorables más o menos a la República, pero también coincidían con el señor Frique. No. Bueno. El señor Frique se fue inmediatamente antes de que comenzara el alzamiento, y su mujer se fue 2 días después, que es a lo que se refiere él, que le costó trabajo ser capaz de... y después de la guerra retornó. Sí. El Leopard, este buque que he mencionado antes, que era un buque de guerra alemán, se llevó al cónsul y a su mujer. De hecho, cuando el cónsul inglés hizo todos los trámites y pasó la aduana y embarcó a la mujer del cónsul alemán, el cónsul estaba a bordo ya y se fueron. Hay una discusión. Sí, por favor. Pero es que con respecto a la última pregunta que se ha dicho, a mí estoy intensamente esperando una respuesta, porque hay una segunda parte del diario de Leverkus. Leverkus hace ese diario del 36 al 39, pero como hemos visto, él permanece en Cartagena hasta los años 60.
y siguió escribiendo el diario. Eso lo hemos descubierto hace poco tiempo. Sí. Y lo que me llamaría mucho la atención es poder conocer esa relación que existirá después de la guerra entre el cónsul inglés Leverkus y el cónsul alemán Fricke. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra Española. Y estoy muy interesado y muy ansioso de poder llegar a tener en nuestro poder esa segunda parte del diario, porque puede ser incluso tan o más interesante que la primera. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por su atención. Vamos, gracias. Hemos llegado al final de la conferencia, de la magnífica conferencia que nos ha ofrecido don Antonio Cortiñas, de la magnífica exposición. Yo lo felicito y le agradezco que haya venido a la Real Sociedad Económica de Amigos del País a ofrecernos como esta primera actividad cultural del año 2020. Creo que el libro hay que leerlo, el libro tenemos que leerlo todo, nos ha despertado un interés enorme, por todo los que estamos aquí somos muy cartageneros, y la historia de Cartagena, y como ha dicho nuestro ilustre economista, pues hay cosas que desconocíamos, todos los amantes, los seguidores de nuestra historia, y que es muy interesante el descubrimiento y el trabajo que hayáis hecho ambos, y sobre todo tu gran trabajo en la traducción del diario de Leverkus. Yo decirte que las puertas de la Real Sociedad Económica están abiertas para cuando quieras venir. Sabéis que esto es un centro cultural al servicio de la ciudadanía, así se quedó y así queremos mantener desde 1833 dando el servicio a Cartagena. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos. A los consejeros y consejeras que esta tarde han colaborado y han hecho posible toda la infraestructura y toda la puesta en marcha. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y una vez más pido un aplauso para nuestro conferenciante. Qué maravilla. Esto es tuyo, me parece.